Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con otra técnica. En esta teoría vamos a seguir abordando las técnicas de especificación formal, las dinámicas, y vamos a ver una que se denomina redes de Petri. ¿Sí? Esperen que voy a compartir la pantalla. Ahí vamos. Ahí está. Bueno, les decía, esta técnica obviamente forma parte de lo que venimos desarrollando hasta ahora, que tiene que ver con la ingeniería de requerimientos. ¿Sí? Estamos en la etapa de especificación. Recuerden que toda la parte de obtención de análisis ya la hicimos cuando hicimos las técnicas de licitación, y luego empezamos la etapa de especificación. En esta etapa vimos algunas técnicas como historias de usuario y casos de uso. Bueno, ahora vamos a ver redes de Petri. Vamos a ver para qué se utilizan y qué características tienen. Estas técnicas, hay dos tipos, para recordar. Están las técnicas estáticas y las dinámicas. Para ver cuáles son las estáticas, tienen que ver las que describen el sistema a través de entidades u objetos, ¿sí? En general, cuando el tiempo no es un factor importante en la operación del sistema, esta técnica de especificación estática, estas técnicas estáticas son favorables para poder describirlo. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Cuando tenemos que hacer, no sé, relaciones de recurrencia, definir recursión, hacer una definición axiomática de algún lenguaje, una expresión, abstracción de datos, ¿sí? Todas esas técnicas son estáticas en el tiempo, es decir, que describen cómo es el sistema, pero no a qué ocurre cuando va evolucionando, son las estáticas. Las dinámicas, en cambio, se consideran en función a los cambios que se producen en el sistema. Esto lo reiteramos porque lo preguntan varias veces. Tiene que ver con que el sistema está en un estado en particular y pasa a otro estado. ¿Qué va a ocurrir con esto? Bueno, en estas dos técnicas que vienen por delante, o las tres que vienen por delante, va a ser más claro esta definición, va a ser más clara, tanto para redes de Petri como diagrama de transición de estados, como tablas de decisión. No solo porque el tema del estado, ¿sí?, forma parte de la definición de la técnica, sino porque se ve realmente esa transformación en el tiempo, ¿sí? Lo mismo pasa con historia de usuario y casos de uso, pero, por ejemplo, uno lo ve mejor reflejado en la historia de usuario en los criterios de aceptación, los casos de uso en el escenario, esa interacción que hay entre usuario y sistema. Bueno, acá va a haber otra manera de representar esto. Esta técnica que introducimos hoy, que es la de redes de Petri, es una técnica que obviamente no es nueva, ya tiene sus años, y fue diseñada por Karl Petri en Alemania, y si ustedes buscan en la Universidad de Bonn, en Alemania, van a ver que hay varios profesores que trabajan, dedican una cátedra completa a este tema, ¿sí? O sea, nosotros vamos a ver la especificación, la técnica formal, no vamos a ver toda la parte matemática, pero es una técnica muy interesante y van a ver que hay algunos ejemplos, muchas más cosas de las que estamos viendo nosotros acá en este curso. ¿Para qué se utilizan las redes de Petri? Básicamente para especificar sistemas de tiempo real, en los que es necesario marcar concurrencia. Por ahí el tema de concurrencia es un tema que todavía no está del todo abordado por ustedes en la carrera, pero sí ya vieron algo cuando en taller de programación trabajaron con RInfo y los robots, varios robots a la vez, viendo la sincronización de los robots, viendo cómo se pueden comunicar, ¿sí? Lo podían hacer a través de memoria compartida o envío de mensajes. Bueno, acá ese tema, esta técnica serviría para modelar exactamente ese tipo de problemas. Y otros, obviamente. Digamos, los que mejor se adaptan a esta técnica son esos sistemas donde hay que modelar concurrencia.
¿Cuáles son los sistemas que tienen eso? Hoy por hoy, casi todos, ¿sí? Porque todos estamos en la web, todos tenemos este tipo de inconvenientes, entonces, en los que tengan este tipo de accesos, mejor. Pero, por ahí, si yo tengo que hacer, no sé, un sistema de venta de pasajes aéreos, probablemente no todo el sistema tenga que ser modelado con esto. Por eso habla de sistemas de tiempo real, en donde hay otros componentes, en general físicos, de hardware que interactúan. Que ahora lo vamos a ver con un par de ejemplos que vamos a trabajar y lo van a ver también en la práctica. ¿Permiten estos sistemas concurrentes? Bueno, mostrar la ejecución simultánea de componentes. Trabajan con la idea de proceso-tarea, que sería ese programa en ejecución. ¿Sí? Esto también lo vieron en el robot. Es el programa ese del robot en ejecución, es en tiempo dinámico, digamos, en el que varios, bueno, procesadores pueden intercalar y trabajar. ¿Por qué es importante esta técnica? Porque las tareas concurrentes tienen que estar sincronizadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los procesadores pueden procesar a diferentes velocidades, pueden entrar más tarde, puede haber condiciones en datos que son compartidos y son sensibles, ¿no? Por decir algo, tomando en referencia, si fuera un vuelo de un avión, no puedo asignarle el mismo asiento a dos personas, ¿sí? Entonces, y hay condiciones de bloqueo. O si, por ejemplo, no sé, hay un solo brazo robot y hay varios elementos, bueno, hay que tomar un elemento a la vez y desplazarlo, ¿sí? O si hay dos brazos robot y viene un elemento, los dos a la vez no lo pueden agarrar, uno debería esperar y el otro agarrar el siguiente o ir a otro lado. Bueno, este tipo de cosas son las que hay que modelar. No son secuenciales, las redes de Petri, esto es importante. Si bien nosotros vamos a ver ahora en un ejemplo, la continuidad en el tiempo no significa que sea secuencial la manera de ejecutar, ¿sí? Esta ejecución es en un orden impredecible. Esto es lo importante. Algunas cuestiones como para ejemplificar y que no sean puramente informáticas. La sincronización tiene que ver con, por ejemplo, cuando tienen una orquesta, ¿sí? Una orquesta sinfónica que todos, para escuchar esa melodía en armonía, deben sincronizar todos los instrumentos para generar el mismo resultado. Cuando comparto archivos también tengo que sincronizar, eso lo hacen y lo están haciendo un montón, por ejemplo, con Google Drive. Y hay tareas que ocurren en paralelo y de alguna forma necesitan ser administradas. Por ejemplo, una estación de servicio. En ese ejemplo que vemos, bueno, hay un solo auto, uno atendiendo, uno saliendo. Imagínense que ahí veo tres surtidores. Yo podría tener 3 autos atendiéndose a la vez, eso es lo que digo. En paralelo hacen lo mismo. Y puede haber encolados un montón de otros autos. Bueno, este tipo de cosas son las que vamos a tratar de resolver. ¿Qué elementos tiene la red de Petri? Porque así como vieron en historia de usuarios que tenía la tarjeta del anverso y reverso, en el caso de uso con el diagrama y el escenario, bueno, acá vamos a tener un diagrama, ¿no? Acá vamos a trabajar con un diagrama que van a tener que construir. Es un diagrama completo, a medida que el problema se va complicando, cada vez es más complejo y hay que escribirlo de una manera que se entienda. Y va a tener 2 elementos, los eventos y los estados. Los eventos, que son las acciones que yo quiero hacer, y los estados, que son las condiciones del sistema del cual me hacen cambiar. ¿Cómo se van a llamar? ¿Qué retomo ese concepto de evento o acción, estado o condición? Porque van a tener otro nombre en redes de Petri, ¿sí? Esta idea de evento y estado se va a llamar transición, que es la acción que me lleva a hacer eso por delante, y el estado se va a llamar sitio, es el sitio o la condición. Este concepto lo vamos a ver reflejado después en otra técnica, y en otras técnicas en Ingeniería de Software 2, y esta idea de sitio y de transición son las que me permiten pensar. ¿Cómo se van a dibujar? Porque les dije que era un gráfico. Ahora lo vamos a ver. Pero primero vamos a entender la lógica de cómo funciona. ¿Por qué hablo de la lógica de cómo funciona? Hablo de esto porque
las redes de Petri permiten tener una descripción, que insisto, no la vamos a ver en la asignatura, matemática del asunto. ¿Sí? Yo puedo matemáticamente representar ese sistema. Ese creo que es el plus más importante que tiene esta técnica comparada con todas las demás que venimos viendo. ¿Cómo funciona? Bueno, dado un estado y un evento, es decir, un sitio y una transición, un estado y un evento, se aplica una función sobre ese estado, sitio, y ese evento de transición, y se pasa a un nuevo estado, es decir, a un nuevo sitio. ¿Sí? Esa es la función, así funciona. Estado-evento, paso a otro estado. ¿Sí? Cambio de estado. Acá es lo que yo les decía, se ve que es dinámica. Y está explícitamente definida así esta técnica. Se requieren varios eventos, ¿sí? Para pasar de un estado al otro. Los eventos no ocurren en un orden determinado, es impredecible. Esto es lo que yo les decía, con lo cual, si se requieren varios, va a ser lo mismo. Estoy en un estado, requiero de varios eventos, paso al estado siguiente. ¿Sí? Eso puede pasar. O se requieren varios eventos para pasar a varios estados. Entonces, dado un estado y en eventos, paso a n estados. ¿Sí? Entonces estado-evento, paso a estado, muchos eventos, paso a un estado, muchos eventos, paso a muchos estados. Estas son las tres formas de cambiar de estado que tiene la red de Petri. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define formalmente? Pues yo les decía que hay una definición formal, y la tenemos que ver, digo, por más que no la vayamos a aplicar con funciones matemáticas, sí la vamos a hacer en el diagrama. Es una estructura de cuatrupla, se llama, ¿sí? Es decir, esa red de Petri tiene lugares, transiciones, función de entrada, que es la que les estoy contando, y función de salida. Es decir, tiene m lugares que se identifican con la letra P por place, ¿sí? ¿Sí? De ahí viene la P. La T, que son las transiciones de transition, ¿sí? La función de entrada por input tiene una I, ¿sí? Es dada una transición, paso a un estado, ¿sí? Por eso es una función de entrada, T a P, y la función de salida de output es de una transición, voy también a un sitio. ¿De acuerdo? Entrada y salida de esa red. Es decir, ¿qué tipo de gráfico voy a tener acá? ¿Sí? Acá vamos a dibujar un multigrafo, ¿sí? Es decir, ¿por qué se llama multigrafo y no grafo? Porque de un nodo puede partir más de un arco. Entonces, yo dado un nodo voy a tener un montón de arcos posibles. Va a estar dirigido, ¿sí? Y siempre va a haber una dirección hacia donde fluye, y me va a permitir, ¿sí? Me va a permitir seguirlo a este grafo, a este multigrafo, disculpen, a través de dos funciones, ¿sí? La de entrada y la de salida, que es lo del bipartito. Los arcos que vamos a dibujar van a ser flechas, y es la relación entre los sitios y van a ser dirigidas, ¿sí? Son ida y vuelta hacia transiciones. Es decir, esas flechas van a fluir. Son las que me van a dar la relación y la dirección. Otro concepto que aparece aquí es, a los lugares van a ser los sitios van a ser redondeles, ¿sí? Como los nodos de un árbol o de un grafo, en este caso de un multigrafo, y vamos a poner unos puntitos negros que se van a llamar tokens, que son fichas. ¿Qué son esas fichas? Es el número, es un número o puntos de disparo, se llaman, dentro de un sitio. Cuando yo adentro de cada uno de esos nodos pongo un token, estoy haciendo una marcación, estoy marcando algo. Esa marcación va a ser la que me define el estado inicial del sistema y me va a empezar a hacer que las funciones actúen de acuerdo a la cantidad de números, token, fichas que tengo. Una vez que la tengo armada, voy a simular la ejecución. Esto lo vamos a ver en un ejemplo ahora también. ¿Y cuántos de esos fichas, puntos puedo poner en un sitio? Es ilimitado. Eso es genérico. En la práctica van a ver después algunos detalles más puntuales
como ocurre siempre, como venimos con todas las especificaciones, de cómo hacer la marcación inicial, cómo lo trabajamos. Bueno, eso lo van a bajar en la práctica. Recuerden siempre que nosotros le damos la descripción general para que entiendan en forma general de qué estamos hablando, cómo funciona, y en la práctica bajan, ¿sí?, la técnica con la especificación puntual en el ejercicio, ¿sí? Más allá de que acá vamos a ver algunos ejemplos, algunos desarrollados y otros en proceso, ¿sí?, para que vean cómo funciona. Una técnica que de entrada parece compleja de aprender porque no estamos habituados, pero una vez que ustedes aprenden a hacerla es muy sencilla, ¿sí? Es una técnica que es muy sencilla, y no les diría que intuitiva, pero sí en cuanto la ven escrita dicen, ah, pero sí, es obvio, esto es acá, esto es allá. No hay que embrollarse mucho, esto es lo que digo. Es una técnica que ahora vamos a ver los ejemplos cómo funciona. Bueno, primero vamos a ver un ejemplo global, diría yo, de alguna forma. Un ejemplo que nos permita trabajar de alguna forma con esta especificación. Fíjense, los lugares son los place, son estos que están acá. A ver si puedo marcar de alguna forma. Si anda. Estos son los lugares, ¿sí? Los place. Las barritas son las transiciones. Entonces, lugar, ¿sí? Es el estado en el que está así, después tenemos el evento o la acción, que es la transición, me lleva a otro estado. Estados y transiciones, ¿sí? Bien. Tenemos acá, porque esta es una red, un multigrafo dirigido bipartito que está armado, ¿sí?, que tiene dos elementos, transiciones y estados, y vamos a ver cómo está construido. Lo puedo ver visualmente o un poco más matemáticamente o más escrito en forma de función, en entradas y salidas. Yo podría dibujarlo desde las funciones de entrada y salida. Fíjense, la función de entrada T1 es P1, entonces a T1 es P1, le dirijo una flecha. La de entrada a T2 es P2, P3 y P4. Tengo a T2, entonces recibe de P2, de P3, ¿sí?, que son, disculpen, de P2, de P3 y de P5. P4 me entusiasmé. P2, P3 y P5. La de entrada T3 es P3, o sea, busco a T3 y la entrada es P3. Y la de T4 es P4. La de T4 es P4. Ahí hice todas las entradas. Ahora vamos a ver la de salidas. La salida de T1 como transición, ¿cuál es? ¿Sí? La salida de la transición es P2, P3 y P5. Es decir, de T1 salgo a P5, a P2 y a P3. Fíjense. Después, la de T2 es P5, la de T2 es P5, la de T3 es P4 y la de T4, que es esta, es P2 y P3. Ahí lo pude leer al grafo. Lo podría haber leído leyendo acá, no leyendo la función, ¿sí? Pero es para que vean cómo funciona esto de las funciones, valga la redundancia. Entonces, está construido, fíjense, de una manera que las flechas no se pisan. Esto es lo más difícil. Cuando uno lo empieza a dibujar, se van a empezar a entrecruzar. Entonces, bueno, lo que hace uno es, estamos en lápiz y papel, descarta y dibuja, borra y dibuja de vuelta, borra y dibuja de vuelta. Si estamos en cualquier tableta o tabla gráfica, voy corriendo los nodos, los voy acomodando y me va quedando el gráfico, ¿sí? Eso es lo que digo. Hay que tener cuidado en no pisarse. A veces es casi inevitable y a veces uno no lo ve. Bueno, no se puede, cuando hay muchas líneas, por ahí está bueno alejar esos nodos y esos lugares para no empezar a pasar por arriba como puentecitos, porque después no se entiende, ¿sí? Eso no debería pasar. Bien, bueno, vamos a continuar. Acá lo que tenemos con referencia, diferente a esto, es la misma red de Petri, pero está marcada, tiene una marcación, ¿sí? Eso es la marcación inicial, el M es la marcación inicial. Entonces, en este M tenemos a los lugares P1, P2, P3, P4 y P5 marcados como 1, 2, 0, 1, 1. ¿Qué quiere decir esto? Pongo un token en P1, pongo dos tokens en P2, pongo 0 token en P3, pongo un token en P4 y pongo un token en P5.
¿Cómo decido esto? ¿Por qué hago esto? Es lo que yo necesito para que el sistema arranque. Yo lo diseñé, después vemos qué significa cada cosa. Esto es lo que no sabemos. Entonces estamos trabajando en abstracto, ¿sí? Entonces, marcada la red de esa manera, puedo empezar a dispararla. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando, ¿sí? Digo, eso es lo que a mí me permite que garantiza que el sistema inicie. Ahora después, cuando inicia, no se tiene que trabar. Ese no trabarse, a veces, desde el momento estático yo no lo veo, no me doy cuenta. Cuando se mueven las fichas, ahí empiezo a detectar los problemas. Es decir, no, acá se bloqueó, acá no voy a llegar nunca, a esto no lo voy a alcanzar. Bueno, entonces ahí empiezo a rearmar y a reestructurar. ¿Cómo es el tema del disparo? Bueno, el conjunto de tokens que está asociado a cada estado sirve para manejar la coordinación. Acá es donde yo empiezo a coordinar. Acá no hay secuencia, lo que hay que es coordinación. ¿Sí? Vuelvo un segundito para atrás. Acá quiere decir que todo esto podría empezar a moverse, los que estén habilitados para hacerlo, ¿sí? Pero no hay un orden de primero se va a disparar este, ¿sí? O primero se va a disparar este. No sé cuál se dispara. Se dispara. ¿Tá? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Una vez que ocurre un evento, un token puede viajar de un lugar a otro, o sea, va de un place a otro place, de un estado al otro. Las reglas de disparo, que son las que tenemos que ver cómo son, va a provocar que estos viajen cuando se cumplan las condiciones adecuadas. Las condiciones están puestas en esos lugares. Y esa ejecución de esta red, que sería el sistema, es controlada por el número de distribución de los tokens. Yo lo que tengo que garantizar es que cuando esto empieza a andar, que no para, no se trabe. ¿Sí? Como pasaba con los robots en la ciudad. Y llegar al objetivo, obvio, en algún momento va a terminar, hay alguna condición de terminación. La red se ejecuta cuando la transición está habilitada. ¿Cuándo está habilitada? Preguntarán ustedes la transición. ¿Sí? Que es esto que está acá. Está habilitada cuando cada lugar de entrada, de la función de entrada, tiene al menos, puede tener más, pero al menos tiene tanto token como flechas, arcos, hay hacia la transición. ¿Sí? Esto ahora lo vamos a revisar. Está habilitada cuando cada lugar de entrada tiene tantos tokens como arcos hacia la transición. Si vuelvo hacia atrás, veamos. Lugar de entrada tiene tantos tokens, 1, como flechas, arcos, hay hacia la transición. T1 está habilitada. Veamos T4. Tiene cada lugar de entrada tantos tokens como flecha de la transición. T4 está habilitada. T3 tiene tantos tokens como flecha de transición. Esta no está habilitada, no tiene token. Esta no puede funcionar. Va a funcionar en algún momento cuando alguien le dé algo. Pero si no, no funciona. 2. Tiene tantos tokens como, ¿sí?, funciones de entrada, al menos hay. Veámosla. Para que T2 se dispare necesito entrada P5, 1, 1, puede. T2 tiene 2, le sobra 1, tiene, no importa. T3 no tiene nada, esta tampoco está habilitada. Entonces, de entrada, las únicas que pueden andar son 1 o T4. ¿Está? ¿Cuál va a ser? No lo sé, pero están habilitadas. ¿Se entiende? Bien. Eso es lo que es impredecible. Matemáticamente es no determinístico. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica ahora disparar? Listo, yo sé que detecté que están habilitadas T1 y T4. ¿Qué significa disparar una transición? Disparar una transición significa remover los tokens de los lugares de entrada y distribuirlos hacia los lugares de salida, teniendo en cuenta la cantidad de arcos que llegan y la cantidad de arcos que salen. ¿Sí? Entonces, tengo que disparar esos tokens hacia ese lugar. Vamos a ver un poquitito acá, en los ejemplos. Fíjense, acá se va a entender bien. Por eso dice, tantos llegan, tantos tokens. La 1. Acá, para que esta funcione, necesita 2 tokens, porque tiene 2 entradas, 2 flechas. Esto está habilitado, disparo. ¿Qué significa? Me los consumo. Y pongo tantos como flechas de salida haya. Si hubiera 7 flechas, voy a crear 7 tokens. ¿Se entiende? Acá hay una sola, entonces consumo, o sea, como 2 y produzco una. La otra se perdió. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en este caso es
esta está habilitada, produce así, y ya no está más habilitada. Es otro detalle. Es decir, tenía 2, me quedó 1, y esta se deshabilitó. Si yo no vuelvo a darle tokens a esta de abajo, no ejecuta nunca más. ¿Está? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Está bien? ¿Está mal? Depende del problema. Acá ya depende de lo que estén modelando. ¿De acuerdo? Bien. La ocurrencia de esa transición depende del estado del sistema. O sea, si se va a dar T1, se va a dar T4, depende del sistema. Puede ser que esté habilitada, pero no ocurra. Y bueno, no ocurre. Es no determinístico. Una condición puede ser verdadera, tengo token, o falsa, no tengo token. ¿Sí? Esto también. ¿Qué ocurre ese evento? Está dado a que se den ciertas condiciones, ¿sí? Y al ocurrir el evento causa que se hagan verdaderas las postcondiciones, ¿no? Es esto de que se dé esa transición T. Son asincrónicas las redes de Petri, muy importante, no son sincrónicas, y el orden en que ocurren es una de las cosas permitidas. Es decir, porque a ver, si yo les digo que no es sincrónico, es asincrónico, o sea, ocurren en momentos distintos. Cuando hago algo, no necesariamente que eso esté así, se dispara todo. No, es asincrónico. Entonces, ¿cómo controlo la ejecución? Olvidémonos de que esto puede ser un programa. Tiene que haber algo, es el orden. El orden se va dando con esto. Esto es lo nuevo que tienen que aprender a hacer. Es no determinístico ese orden, ¿sí? No pueden generarlo. O sea, ahora lo vamos a ver. Y se acepta que el disparo de una transición es instantáneo. Es decir, se disparó, listo, se hizo. No estamos con que me quedé sin luz, ninguna cosa rara, se hizo, punto, chao. No estamos modelando eso acá. Son cosas que pueden ocurrir. Es instantáneo. Cuando está habilitada y se puede disparar y el estado del sistema está listo, se dispara. Es instantáneo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. Tengo que tener eso en la cabeza para que no se bloquee el sistema. Por eso es importante tener algunos conceptos de concurrencia que ustedes necesitan para modelar adecuadamente. Lo que vamos a ver ahora son como patrones generales, ¿sí? En esta primera parte de la clase. Después vamos a ver otra parte de la clase con ejemplos, ¿sí? Entonces, son patrones genéricos. Esto quiere decir que para modelar paralelismo, acá tenemos un ejemplo genérico. Está formado por diferentes sitios, ¿sí? Hay 7 sitios y diferentes transiciones, hay 4. Si yo miro este ejemplo, el estado inicial de marcación de este problema, que no importa que estoy modelando, dice que para disparar esta transición necesito un token, lo tengo, y genero 3 tokens. Entonces, el estado inicial es este, pero el siguiente va a ser todos estos habilitados, esta ya no funciona más. En algún momento no determinístico, esta va a ejecutar, produce acá, esta va a ejecutar, produce acá, esta va a ejecutar, produce acá. Cuando tenga estas 3, recién voy a poder esta transición habilitar. Es decir, una vez que salgo de arriba y voy, en paralelo, imagínense la estación de servicio, ¿sí? En paralelo van los autos a empezar a cargar nafta, cada uno a su ritmo, terminó el 2, terminó el 3, terminó el 1, listo, puedo hacer otra cosa, no importa. Ahí ya no estaría modelando la estación de servicio, porque todos los que están esperando se están muriendo ahí y no pudiendo entrar. Pero imagínense que sea algo que necesita, entren 3, atender a los 3, y hasta que los 3 no terminen, no se van a ir. ¿Sí? Imagínense que es una operación que requiere de 3 cosas a la vez. Hasta que esas 3 no se terminen, esto no sigue. ¿De acuerdo? Y andan en paralelo. Así modelo paralelismo. Otra cosa puedo modelar, la sincronización. O sea, ¿cómo hago para sincronizar? Para, por ejemplo, asegurar que yo pueda acceder, como ocurre en la nube, en un celular, con varias aplicaciones a la vez. Bueno, eso se requiere de sincronización, ¿sí? Y hay que garantizar la integración del sistema. ¿Cómo sincronizo? Una estrategia se llama exclusión mutua. Es decir, todos a la vez podrían entrar, pero uno solo entra. ¿No? ¿Cómo se modela esto? Bueno, una forma de modelar esto en redes de Petri, en forma gráfica, es estos 2 procesos, imagínense que están acá, ya estamos empezando a darle forma a los gráficos. El proceso 1, el proceso 2, tiene un estado, no importa cuál, ahora lo vamos a ver, y una transición,
Y para que los dos a la vez no entren, porque en el anterior, fíjense, en esta entraban los tres a la vez. Los habilito, entran los tres a la vez. Imagínense que tengo eso, los dejo entrar, pero después uno solo puede actuar. Para que actúe uno solo, necesito excluirlos. Para excluirlos, tengo que generar un ente más abstracto, que acá es lo que tengo que empezar a darme cuenta, que es la exclusión mutua. El otro era el paralelismo, esta es la exclusión mutua. Es un lugar, un estado de exclusión. Este estado de exclusión es poner un solo token, ¿sí? Porque si pongo más, ahora vamos a ver lo que pasa, para que esto pueda funcionar. Entonces, para que esta se dispare, necesito un token acá y uno acá, estoy habilitado. Para que esta se dispare, necesito un token acá y uno acá, estoy habilitado. Es decir, cualquiera de las dos puede pasar. Ahora, la que llegue primero, que no sé cuál es, se lleva el token, este que es el que me importa, y entra. El otro quedó afuera. Si no hago algo para ese otro, se murió ahí. ¿Ah? Guarda con eso. Pero para mostrar que es excluir, creo que queda claro. Yo después debería hacer algo y retroalimento y vuelvo a habilitar. Ahora lo vamos a ver eso. Va a aparecer a esta solución. El productor consumidor funciona con exclusión mutua. Productor y consumidor, ¿qué es? Es alguien que produce y alguien que consume. ¿Sí? Es un modelo típico que se aplica a un montón de ciencias. Imagínense que acá estoy produciendo algún tipo de servicio, ¿sí? Imagínense que es, tengo que producir, por ejemplo, una caja de embalaje, ¿sí? Y yo no la puedo retirar para embalar algo hasta que no esté producida. Entonces, tengo que modelar dos procesos, producir y consumir. Entonces, el producir requiere de un estado de tengo algo, ¿sí? Que es el que está acá, producir, o sea, tengo el elemento para producir, lo produzco, genero ese elemento y lo pongo en un buffer o en un repositorio, ¿sí? Que sería este estado de poder consumir. El consumidor es, yo puedo consumir, estoy listo a consumir, ya estoy preparado, vine y saco ese dato o esa caja, la consumo y vuelvo a hacer otro. Es decir, el productor, imagínense, estoy produciendo galletitas y el consumidor es, quiero comer galletitas. Entonces, ¿cómo modelo ese funcionamiento? Ese funcionamiento requiere del productor, el consumidor y el buffer. El buffer es un sitio, ¿sí? Es un place. Entonces, si lo miro así, con esa marcación inicial, quiere decir, estoy listo para producir, estoy listo para consumir. Yo no consumo hasta que no produzco. Fíjense que el consumidor, que esto es lo que me interesa que vean, esta transición requiere dos tokens. El de consumir y el del buffer. El de consumir está, el del buffer no. Este está ahí, queda parado. Vamos a este. Para producir, ¿puedo? Y sí, tengo un lugar con un token y una flecha, produzco. Listo, produje, dejé un token acá. Miro de vuelta, momento 2, miro de vuelta. ¿Puedo consumir? No. ¿Puedo producir? Sí. Bueno, digo, no es secuencial, pero digo, estoy tratando de ver cuáles son las que me quedan en ese modelo, en ese nuevo estado del sistema. Entonces lo pongo en el buffer, que significa, fíjense que acá pasan dos cosas. Tengo un token, produzco dos tokens, uno al buffer y uno a mí mismo para poder volver a producir. Entonces yo sigo en paralelo trabajando. ¿Sí? Puedo seguir, ¿por qué? Porque el otro va a hacer otra cosa y ahora van a empezar a andar en paralelo. En un momento se excluyen y después siguen, se excluyen y siguen. Dejo el buffer acá. Entonces, ¿acá qué puede pasar? Bueno, en esta situación pueden pasar dos cosas. Consumir y producir. Bueno, que lo hagan. Este va a producir, porque puede, está habilitado, y este va a consumir. Que es, me llevo este token, consumo, a mi tiempo, todo lo que tengo, este puede seguir produciendo, que siga produciendo. Consumo, cuando termino, devuelvo el token acá que no estaba, me lo llevé. ¿Sí? Acá tenemos que empezar a imaginarnos, lo vamos a ver en un ejemplo después, imaginarnos en el tiempo cómo van quedando las redes. ¿Sí?
Listo, lo comí, vuelvo acá. Entonces ahí empiezo. Si tengo en el buffer, y si este siguió haciendo galletitas, listo, yo voy a seguir comiendo. Como, produzco, como. Cuando este por algún motivo se demora, no importa cuál, no hay nada, listo, me quedo ocioso. ¿Se entiende? Ese es el modelo productor-consumidor. Tres modelos: paralelismo, exclusión mutua, productor-consumidor, lo van a usar siempre. Lo que pasa es que ahora después hay que volcarlo a un problema real concreto. Son genéricos los ejemplos, ¿sí? Una cosa que no debe pasarles, esto es para que no les pase, es la condición de bloqueo. Si ustedes bloquean el sistema no va a andar más, ¿sí? Entonces, fíjense, esta situación no va a andar nunca. Lo que digo es, ustedes tienen que evitar que pase esto en el tiempo o que pase de entrada. Si lo hacen de entrada es para matarse, pero puede pasar. El tema es que no les pase después, ¿sí? Fíjense, tengo dos transiciones, T1 y T2. Para que T1 funcione, requiere que dos tokens acá. Uno tengo, este no, entonces esta no está habilitada. Voy a esta. Para que este funcione, necesito dos tokens, uno acá y uno acá, pero este no está habilitado. Bueno, pero digo, ustedes me dirán, en algún momento se habilita. Sí, pero ¿cuándo? Porque esto está, digo, si viniera una flecha de arriba, puede ser, pero no hay otra flecha. Es decir, para que esta transición funcione, requiere de que esta dispare. Esta no va a disparar nunca, porque para que esta dispare, requiere de que esta dispare. Entonces se bloquearon. De entrada, cuando lo están escribiendo es fácil de verlo. Cuando lo quieran probar, no anda, listo, no, me equivoqué, lo resuelvo. El tema es que después no quede, cuando van viendo esto de estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, en algún momento se vuelve a repetir seguramente el ciclo y ya está, lo cumplieron. Condición de bloqueo no tiene que pasar. Bien. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos de red de Petri. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a ver en el otro video, en la siguiente clase, ¿sí? En la parte 2, digamos, que sería de esta clase, ¿sí?